Entonces, comenzamos con el título de este tema, que es ¿estamos listos para estar de parte de Cristo? Para discernir esa pregunta y este sermón, debemos estar dispuestos a hacer todo lo posible para alcanzar el cielo y la salvación. Amén. Ya que tenemos esa voluntad de hacer lo bueno, hacer lo correcto, con cumplir con nuestra parte, podemos empezar. Y lo voy a leer otra vez más. Estamos listos para estar de parte de Cristo. Mis hermanos, esta pregunta se dirige a los verdaderos hijos de Dios. ¿Estamos dispuestos a estar de pie, solos en la crisis que viene? Todos nosotros debiésemos haber contestado que sí, porque esta es la única manera que podemos ser salvos. Antes de continuar, cuando dice aquí estar solo, estar solo por Cristo, no se refiere a estar completamente solo, porque Cristo estará allí y sus santos ángeles. Lo que significa es que llegará un momento en nuestras vidas en que estaremos completamente solos. No tendremos familia, amigos, ni siquiera nuestros padres que nos enseñaron. Y por eso es tan importante que los padres enseñen a sus hijos en casa para que en ese día puedan ser listos para defender el nombre de Dios. Cristo sí nos fortalecerá, nos inspirará a seguir. Debemos ser submisos y entregarnos a Él. Y hablando a los jóvenes, debemos poner atención a nuestros padres cuando nos están enseñando, para que podamos en el día del regreso del Señor dar cuentas con qué hicimos con nuestro tiempo, con ese talento que Dios nos dio. Si podemos resistir esta prueba, tendremos otro. Y este sería cuando Cristo ya no intercederá más por nosotros. Debido a esto, tendremos que vivir una vida perfecta desde el momento en que Cristo cese o pare la intercesión en el lugar santísimo. E incluso nuestro mismo Jesús sufrió la experiencia llamada el tiempo de gran angustia. Significa este tiempo que debemos vivir una vida de perfección desde el momento que Jesús cese esa intercesión hasta su segunda venida. Jesús lo sufrió, lo experimentó cuando estaba en la cruz muriendo por nosotros, pecadores condenados. Pero para que Él pudiera resistir la tentación, para que Él pudiera resistir, caer en el pecado, Él se separó de muchos. Que nos lleva a hacer la pregunta: ¿de qué estamos llamados a separarnos? Y como hijos de Dios, es verdad, somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos seguidores de Cristo, somos cristianos. Nosotros estamos llamados a separarnos. Y si es así, ¿de qué? ¿De qué específicamente somos llamados a separarnos? Y como en todas las preguntas que podemos tener, vamos a ir a la Biblia para la respuesta. En 2 de Corintios 6:17, que era la lectura bíblica, 2 de Corintios 6:17 dice: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Aquí podemos hacer una pausa. El Señor nos está hablando diciendo, salid de entre ellos. Pero ¿quiénes son ellos? Veamos el contexto de esos versículos allí mismo en 2 Corintios 6, pero ahora los versículos 14 al 16, no va a estar en la pantalla, si pueden abrir allí. Versículos 14 al 16 dicen: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 15, ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Verso 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros
Los hijos de Dios, sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces vemos aquí que los ídolos, los incrédulos, son ellos en que este versículo describe. Podemos ver que es Satanás, el príncipe de las tinieblas. Todos encajan en esta descripción de ellos. Debemos separarnos de estas cosas que solo nos van a llevar a la perdición. Si hacemos esto, Dios podrá recibirnos y nosotros seremos su pueblo escogido, su nación santa. Así que nuevamente, si realmente nosotros queremos que Dios nos reciba, queremos ir al cielo, gozar de sus bendiciones, debemos abandonar las tinieblas o oscuridad. Esto puede escucharse muy fácil, abandonar las tinieblas, lo mal que podemos pensar, que es matar y cosas que son terribles. Pero verdaderamente vamos a ir a la definición de qué es estas tinieblas, qué es el mal. Vamos a leer unos versículos. Se llama ¿qué son tinieblas? Comenzando en versículos 6. Capítulo 6, versículo 12 de Efesios, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Juan 12:46 dice, Jesús hablando: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Finalmente en Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Entonces vemos una y otra vez que este mundo se compara a oscuridad. El mundo es tinieblas y Cristo es esa maravillosa luz. Podemos ver que el príncipe o gobernante de las tinieblas del mundo es Satanás o Belial. Con esto podemos decir con seguridad, claramente podemos ver que Cristo nos dice que nos separemos del mundo. Ahora los burladores pueden decir que estamos en el mundo, entonces ¿cómo podamos separarnos de Él? ¿Cómo podemos separarnos de Él? Pero orando a Dios para que Él nos dé ese discernimiento, podemos ver que en la Biblia cuando dice la palabra mundo, muchas veces se deben entender que no está hablando del mundo literal que Dios creó en 6 días, en Génesis, sino está hablando del reinado del diablo, príncipe de las tinieblas que es el mundo. Y es un poquito complicado, pero si pueden seguir esto, que la tierra Dios creó en 6 días. Y en esta tierra entró el pecado, y este pecado hizo el mundo o el reinado del diablo. Por eso dice, príncipe de este mundo, no el mundo que Dios creó, porque ¿a quién pertenece el mundo? El mundo que Dios creó, a Dios. Pero el reinado del diablo pertenece al diablo. Y este reinado es la oscuridad de la tierra literal que Dios creó. Entonces, sigamos con 1 de Juan 2, versículos 15 al 17, versículos muy poderosos que dicen: no améis al mundo. Desde el principio nos dice: no améis al mundo ni las cosas que forman parte o que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Se nos dice aquí que no amemos al mundo o las cosas que están en el mundo, por lo cual debemos no solamente no amarlo, pero debemos separarnos del mundo y las cosas que hay en él, que son, como dice aquí, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que aquí encajan todos los pecados que podemos ver hoy en día. Pongámonos a pensar en esto, que debemos separarnos no solamente del mundo, pero también separarnos de todo lo que hay en el mundo. Cubre mucho, ¿verdad?
todo lo que el apóstol Pablo describe y habla de en Gálatas 5, 19, 21. No vamos a ir ahí ahora, pero en esos versículos, como sabemos, se encuentra una lista de los pecados más prevalecientes en este tiempo. Pero si nos separemos de estos pecados, estos hábitos que están en nuestro ser, si podemos arraigarnos de Jehová, si podemos resistir esta tentación, podemos cumplir y tener esos frutos del Espíritu que se encuentran en los versículos 22 al 23. Y queremos eso, ¿verdad? Queremos tener la fe, el amor, la justicia, queremos tener paciencia, queremos tener todas esas características que forman parte de un carácter perfecto. Entonces, veamos lo que dice en Santiago, capítulo 4, versículo 4. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces aquí se nos dice que ser amigo del mundo, si alguien quiere ser amigo del mundo, por tomar parte en lo que el mundo ofrece, se automáticamente se constituye enemigo de Dios. ¿Quién aquí quiere ser enemigo de Dios? Nadie. Porque Dios es todopoderoso. Dios nos ama. Dios nos ama tanto que dio su Hijo unigénito para que por Él podemos ser salvos. No queremos ser su enemigo, queremos ser sus hijos. Si unimos los versículos anteriores que ya leímos, podemos llegar a la conclusión que debemos separarnos de las cosas y las personas del mundo. No solo los infieles, pero tristemente aún a veces los hermanos que están involucrados en el mundo y las cosas que están en él. De que teniendo la luz la están pisoteando y están adormeciendo a otros. Y sí, estamos llamados a separarnos de ellos. Tanto como sí es cierto que debemos ayudar a nuestros familiares, ayudar a nuestro hermano. También es cierto y también debemos tener esa línea de separación entre nosotros y ellos. Los días verdaderamente no dan para más. La puerta de gracia se está cerrando. No podemos seguir jugando con nuestra salvación. Dios puede trabajar en nuestras vidas y en las de otros. Si oremos, si nosotros le permitimos que Él more y trabaje en nuestros corazones. Cuanto más oremos, más Dios puede hacer. Si alguien está involucrado de alguna manera con el mundo, ya sea que se trate de un miembro de la familia o un amigo, se nos dice que estemos separados. Y a veces tal vez no podemos separarnos físicamente, pero si nuestro carácter es diferente, es peculiar, se notará la diferencia y será un testimonio vivo. Leamos lo que nos escribe la hermana White en esta cita, originalmente titulado, el página, Manuscript Releases, y estaba titulado No te conformes o adaptes a este mundo. Aquí solo puse un párrafo, pero en realidad toda la sección es hermosa y comienza diciendo, Dios pide separación del mundo. Así, clarito, Dios pide separación del mundo. ¿Obedecerá usted? ¿Saldrá de entre ellos y se mantendrá separado y diferente de ellos? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Usted, hermano o hermana, no puede mezclarse con los mundanos, participar de su espíritu y seguir su ejemplo y ser al mismo tiempo un hijo de Dios. El creador del universo se dirige a usted como un padre afectuoso. Si usted se separa del mundo y sus afectos y se mantiene libre de su contaminación al huir de la corrupción que existe en el mundo por causa de la concupiscencia, Dios será su padre. Lo adoptará en el seno de su familia y usted será su heredero. En lugar del mundo le dará a cambio de una vida
de obediencia a Él, el reino que se encuentra debajo de todos los cielos. ¿Qué más promesas necesitamos? El mundo ahora se parece al mundo antes del diluvio. Y el Señor viene otra vez, muy pronto, para separar el trigo de la cizaña. La perversidad en el mundo sobreabunda y por eso debemos estar arraigados de Dios y caminar con Él día a día, obedecerlo en todo. Dios no nos va a olvidar. Nos dará salvación y fortaleza pase lo que pase. Si obedecemos fielmente a Dios, Él nos dará vida eterna sin comparación a este mundo cruel e indiferente. No podemos servir a dos maestros. No podemos tener un pie en la iglesia, en los caminos de Dios, y tener la otra en el mundo. Así no trabaja el Señor. Debemos dedicar todo nuestro tiempo, todos nuestros talentos, toda nuestra vida al Señor para que Él nos pueda usar. Ya que sabemos de qué somos llamados a separarnos, incluso en Apocalipsis, cuando dice, salid de ella, mi pueblo, vemos que Dios, nuevamente, nos está llamando a salir del pecado y la confusión. Esto se encuentra en el mensaje de los 3 ángeles, que es el último mensaje de advertencia y misericordia. Allí se nos manda a salir antes de que sea demasiado tarde. Nos lleva a hacer una pregunta, porque si necesitamos hacer allí, debemos tener un ejemplo. Queremos ver a alguien, porque nosotros como humanos estamos así. Cuando necesitamos hacer algo, aprender algo, siempre queremos ver a alguien más hacerlo, para que entonces podamos tener una idea cómo hacerlo, para que podamos tener esa fuerza de hacerlo, porque si alguien más lo hizo, también nosotros lo podemos hacer. Que nos lleva a hacer la pregunta, ¿quién en la Biblia estuvo de parte de Cristo? ¿Quién estaba puesto de pie solos por defender su palabra? Y otra vez, aclarando que cuando digo solo, no refiero que Dios no estaba con ellos, pero refiero que no había nadie más humanamente que los apoyara. Tal vez hoy en día eso no es necesario porque estamos con hermanos que creen y defienden la fe, pero al final todos seremos probados individualmente. Y el hecho de estar a solas tampoco significa que los ángeles no estarán allí para apoyarnos. El hecho y el punto realmente es tener tanta fe en Dios y en su palabra, que si todo el mundo se nos oponga, nuestra fe no faltará ni será movida. Veamos 6 ejemplos en la Biblia de personajes quienes fueron dirigidos por Dios, enseñados por padres en casa y héroes de la fe. Comenzamos con el apóstol Pablo, que personalmente creo que fue el más influyente evangelista que el mundo ha visto. Fue un valiente soldado de Dios que estuvo solo muchas veces frente a líderes religiosos y políticos. Pero puse aquí la escena más dramática que tuvo lugar cuando Pablo se presentó ante Nerón. Antes de ir a esa historia, leamos lo que dice aquí, esta cita, hablando de Pablo. Pablo se vio obligado a permanecer a solas, mirando constantemente a Dios y obteniendo sus órdenes de Él. Entonces, otra vez, ¿qué debemos hacer? Debemos estar a solas, ¿verdad? Debemos estar mirando constantemente a Dios. Debemos obtener sus órdenes y obedecerlo en lo que Él nos dice. Pablo no debía hacer concesiones. La carga era pesada, pero él llevó la libertad a las iglesias. Ya no se consideraba un deber el enseñar y practicar ritos dolorosos. Veamos ahora la cita que habla de este encuentro que Pablo tuvo con Nerón. Sabemos todos quién fue el emperador Nerón, ¿verdad? El emperador de Roma, que fue tan cruel, que tuvo tantos pecados, tantas pasiones. Verdaderamente era un esclavo de Satanás, como vamos a ver lo que dice. Comienza cuando se convocó a Pablo para comparecer ante el emperador, hablando de Nerón.
Para su juicio fue con la perspectiva cercana de una muerte segura. La naturaleza agravada del crimen imputado contra él y la animosidad predominante hacia los cristianos dejaron poco terreno para la esperanza de un veredicto favorable. Era una práctica entre los griegos y los romanos permitir que el acusado, que en este caso sería Pablo, tuviese un abogado para que presentase su caso en el tribunal de justicia y para que defendiese en su nombre. Por la fuerza de la argumentación, por su apasionada elocuencia o por los ruegos, las oraciones y las lágrimas, tal defensor o abogado a menudo podría lograr que la decisión fuese a favor del hombre, del prisionero, o si fallaba en esto, mitigaría la severidad de su sentencia. Pero ningún hombre se aventuró a actuar como el abogado o defensor de Pablo. Entonces, ¿sí estaba solo? ¿Había alguien que pudiera estar allí del lado de él, ayudándolo? No, estaba solo, pero fundado en Dios. Sigue diciendo, ningún amigo estaba a la mano. Ninguno se aventuró a actuar como el abogado o defensor de Pablo, ni para conservar un registro de los cargos presentados en su contra por sus acusadores, o de los argumentos que instaba en su propia defensa. Entre los cristianos en Roma, no había nadie que se acercara a él en esa hora tan difícil. Pablo y Nerón, cara a cara. El joven monarca que lleva sobre su rostro la marca del pecado y el vergonzoso registro de las pasiones que reinaban en su interior. La cara tranquila y benigna del prisionero anciano habla de un corazón en paz con Dios y el hombre. Los resultados de los sistemas opuestos de entrenamiento y educación contrastaron ese día. La vida de autocomplacencia ilimitada y la vida de autosacrificio total. Aquí estaban los representantes de dos religiones, el cristianismo y el paganismo. Los representantes de dos teorías de la vida, la sencillez de la resistencia a la abnegación, dispuestos a renunciar a la vida misma si es necesario por el bien de los demás, y el lujo de un egoísmo que lo absorbe todo, que no cuenta con nada demasiado valioso como para sacrificarlo por una gratificación momentánea. Los representantes de dos poderes espirituales, el embajador de Cristo y el esclavo de Satanás. Su posición relativa mostraba hasta qué punto el curso de este mundo estaba bajo el gobierno del príncipe de las tinieblas. Realmente este capítulo 30 de Sketches from the Life of Paul es el capítulo más cautivador que he leído en el espíritu de profecía. Y animo a todos los jóvenes, así como a los adultos, a que lean este capítulo y entiendan todo acerca del poder santificador de Cristo. Cómo al andar y permanecer en Cristo, como Pablo lo hizo, nos eleva a una vida recta y justa, que es un contraste a este mundo y sus placeres egoístas que solo llevan a la destrucción del hombre. Ojalá que en el gran día de prueba nos encontremos del lado de Cristo, proclamando la verdad hasta la muerte, así como Pablo fue fiel hasta la muerte y peleó la buena batalla de fe. En este capítulo, leyendo adelante, habla que Pablo predicó con fervor a ese emperador. Y por un momento Nerón tuvo esa oportunidad de cambiar su voluntad, cambiar y servir a Dios. Tuvo ese remordimiento. El Espíritu estaba tocando. El Espíritu estaba allí y quería entrar. Aunque Nerón no lo sabía, ni siquiera Pablo, esta fue la última oportunidad de Nerón y la rechazó. En su mente dijo que esto no podía ser real. Dijo que era un prisionero fanático y por eso
leyendo la historia de Nerón, cometió suicidio, lo mataron, tuvo tantos, después de este tribunal, tuvo tanta, podías decir mala suerte, pero no era suerte, eran los castigos de Dios porque rechazó su palabra. Debemos ser como Pablo, ser fiel hasta la muerte, pelear esa buena batalla. Sigamos con Daniel, que sabemos que fue un joven valiente. En Daniel 2, 25 al 28, habla del escenario de Daniel cuando estaba frente del rey Nabucodonosor. Dice, entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel, mira lo que dice. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Si leamos el contexto de esta historia, vemos que que Daniel oró fervientemente a Dios para que le revelara el sueño del rey y su interpretación. Tanto así oró Daniel que experimentó el sueño por sí mismo. Daniel después se presentó ante el gobernante del dominio más poderoso que el mundo ha visto, Babilonia, como sabemos que fue la cabeza de oro puro. Daniel se presentó ante un rey pagano, explicando que el sueño que tuvo vino del Dios viviente. Un acto de valentía y firmeza. No trató de quedar bien con el rey, ni de acomodar el significado que Dios le había dado para el rey, ni dio crédito a los ídolos paganos por haber darle ese sueño. Como dije, fue valiente, fue directo, habló de acuerdo a lo que Dios le instruyó. Y miren lo que esta cita habla sobre Daniel y lo que él pudo hacer. En Babilonia, Daniel fue puesto en circunstancias muy difíciles. Mas al paso que cumplió fielmente sus deberes de estadista, se negó constantemente a participar en cualquier acción contraria a los principios y a la obra de Dios. Su conducta provocó discusiones y el Señor atrajo así la atención del rey de Babilonia a la fe de Daniel. Dios tenía luz para Nabucodonosor y le hizo conocer por medio de Daniel las cosas que habían sido predichas en las profecías concernientes a Babilonia y otros reinos en el futuro. Por la interpretación del sueño de Nabucodonosor, Jehová fue ensalzado como más poderoso que los príncipes de la tierra. Así fue honrado Dios a causa de la fidelidad de Daniel. ¿Qué fortaleza nos da esta cita? Sabiendo que Daniel, que fue joven, nosotros también como jóvenes tenemos la capacidad dada por Dios para ensalzar a Jehová como el más poderoso, aún frente de líderes de este mundo. Si nosotros verdaderamente rindiésemos nuestras vidas a Dios, imagínate lo que pudiéramos hacer por su gracia y por su honor y gloria. Continuemos con Elías. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 2 y 22, dicen: fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Pero Elías se mostró a Acab. ¿Y quién fue Acab? Fue el rey. Entonces, siguiendo, dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Elías también se presentó ante un rey y una reina malvada. Sin embargo, no cedió ni se acobardó. Al contrario, los desafió a ellos y a los profetas con la prueba de quién era realmente el verdadero Dios. Y por supuesto, como sabemos,
la historia, los hijos de Israel reconocieron a Dios y los profetas de Baal fueron asesinados por el engaño que hacían al pueblo. Todo porque Elías tenía una fe inquebrantable y fue valiente para enfrentarse a ese rey. Imagínate hacer eso, poner un desafío ante 450 profetas, a una reina, a un rey. Pero tuvo fe en Jehová, sabiendo que Jehová iba a oír su oración y que se iba a mostrarse como Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor actuó en el pasado y volverá a actuar en el presente y en el futuro. Leamos el siguiente cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 151. Dice: el cielo no se cierra ante las oraciones fervientes de los justos. Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Sin embargo, el Señor lo escuchó y de una manera notable contestó sus plegarias. La única razón de nuestra falta de poder para con Dios se encuentra dentro de nosotros mismos. Si la vida íntima de muchos de los que profesan la verdad se les presentase a plena vista, no profesarían que son cristianos. No están creciendo en gracia. De vez en cuando ofrecen una oración precipitada, pero no existe verdadera comunión con Dios. Para progresar, mira esto, para progresar en la vida espiritual tenemos que pasar mucho tiempo en oración. Dios escuchó las plegarias de Elías y por eso lo ayudó. Fue necesario que Elías hiciese su parte de clamar a Dios y obedecerle. Nuestro Padre hará lo demás. Y lo mismo se aplica a nosotros hoy en día. Para progresar en nuestra vida espiritual, para tener esa comunión con Dios día a día, debemos tener tiempo, debemos dedicar tiempo a oración con Dios, oración ferviente. Platicar con Dios como si fuera nuestro amigo, porque es nuestro amigo. Él estará con nosotros y Él es el amigo más fiel que podemos tener en el futuro. Tal como Dios nos ama con un amor profundo e infinito, también es justo y dará a los pecadores lo que ellos merecen de acuerdo a su ley. Entonces recuerden, también tiene justicia. También es misericordioso. La paga del pecado es muerte. Entonces siempre cuando hablamos de el Señor siendo amoroso, sí es amoroso, pero debemos tener en mente que también es justo. Y por eso, por las dos cosas, porque nos ama tanto, pero que también es justo, debemos dedicarle tiempo, porque Él nos salvó. En este día, quiero despertarlos a cada uno de ustedes. Porque veo hoy en día que muchos de nuestros hermanos están dormidos, no se están despertando. El tiempo ya se acaba y parece que muchos lo están ignorando, viviendo para sí, disfrutando los placeres del mundo y actuando como si tenemos muchos años por vivir que nos dará tiempo para convertirnos. Tenemos que pasar tiempo en oración y estudio. No lo puedo decir más. Tenemos que tener esa comunión con Dios, porque esta conexión puede hacer que nosotros nunca caeremos en pecado. Solo con esta conexión nadie ni nada nos separará de Dios. En estos días, los días postreros, en esos días del final de la historia, muchos sabrán la verdad, pero este mundo y sus placeres los ahogará. Con esto podemos ir con el joven José. En Génesis 41, versículos 14, 38 y 39, dice: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Siguiendo dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso
¿hallaremos a otro hombre como este? Hablando de José, en quien esté el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tenemos aquí el joven José, que estaba frente de un faraón, que era un gobernante de Egipto, en medio del paganismo y de los hombres del mundo, porque sabemos que los egipcios tenían tantos ídolos, adoraban a tantos dioses. Pero ¿qué dijo José? Tuvo tanta fe en Dios que el faraón asombrado lo hizo el segundo hombre más poderoso de Egipto. Le dijo al faraón que sus sueños estaban inspirados por Dios. También como Daniel le dijo al rey que sus sueños eran inspirados por el Dios viviente. La pregunta es, ¿estaba solo José? ¿Acaso no estaba completamente sin sus hermanos, sin su padre? ¿Y dónde estaba su padre? Ni siquiera sabía que José estaba vivo. Quizás así será también en los últimos días. Quizás nuestros padres ni van a saber si nosotros estamos vivos, o nosotros no vamos a saber si nuestros padres están vivos. Pero debemos tener ¿qué? La fe de Jesús y la fe en Jesús. Estas dos cosas. Siguiendo dice, el faraón dijo a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Pero he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Mira, es muy curioso aquí que en el caso de José y también Daniel, el rey o el faraón le preguntó si tú lo puedes interpretarlo. Pero siempre estaban refiriéndose al siervo, a Daniel y José. Y mira lo que respondió José al faraón: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. La respuesta de José al rey revela su humildad y su fe en Dios. Modestamente rechazó el honor de poseer en sí mismo sabiduría superior. No está en mí, no está en nosotros. Únicamente Dios puede explicar estos misterios. José aquí estaba enseñando humildad. Otra característica que debemos tener en nuestras vidas: saber que en Él nada hay, sabiendo que sin Dios Él nunca hubiera llegado allí. ¿Cómo tomamos la vida por sentada? Como si no supiéramos lo que ha de venir. ¿Quién aquí sabe lo que va a pasar mañana? ¿Quién aquí vio cómo Dios creó el universo? Nosotros, como humanos, ni podemos recordar lo que comimos la semana pasada. Y Dios sabe desde el principio de todo hasta la fin de la tierra. Realmente pónganse a pensar que nosotros desde el satélite somos microscopio. Ahora piense que 1 millón de mundos caben en el Sol. Y que 9.3 billones de soles pueden caber en el BY Canis, que es una estrella gigante. Ahora piense que 8 billones de esta estrella caben en el Milky Way, que es nuestra galaxia. Y 400 billones de Milky Ways caben en el universo. Y esto es solo lo que sabemos. Los científicos hasta creen que hay un multiverso, que son muchos universos juntados. Y en toda esta majestad, Dios, el que reina sobre todo, nos ama y nos quiere salvar. Piensen en eso, que somos tan insignificantes, casi ni existimos, pero Dios nos ama, nos sabe por nuestro nombre, sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza y nos ama con un amor que no podemos entender. ¿Cómo podemos pecar contra Él? ¿Cómo podemos rechazarlo? ¿Cómo podemos actuar como la vida está asegurada? Si estamos vivos es porque Dios nos mantiene vivos. Es porque Él nos salvó. Es porque Él nos está dando otra oportunidad. No hay otra razón. Ahora vamos a ir con una mujer de la Biblia, Esther, una joven. Y en Esther 4:16
y capítulo 5, versículos 1 dicen: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Esther 5:1 dice: Aconteció que al tercer día, cuando ya llegó ese día, se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Entonces Esther, una joven, tenemos una mujer aquí, que Dios usó grandemente. ¿Y qué le pasó a ella? Esther tuvo que ir frente al rey, pero después de ayunar por 3 días, fue valientemente a presentarse al rey, sabiendo que no era conforme a la ley, sabiendo que podría ser sentenciada a muerte por el hecho de que no fue llamada. Pero su determinación y su fe era tan grande que Dios le permitió salvar a todo su pueblo del decreto de muerte. Un punto interesante que quiero compartirles con ustedes es que Esther tuvo miedo. Tuvo miedo, no lo quería hacer, no quería formar parte, no quería ir en contra de la ley. Tuvo miedo de morir, sí tuvo miedo. Es algo humanamente que todos nosotros podemos tener. Un miedo que va a pasar en el futuro, qué va a pasar con nuestros padres, con nuestros hijos, con nosotros mismos. Pero debemos poner ese miedo en las manos de Dios. Y después de eso, tener victoria y tener una valentía y fe que Dios proveerá. Por esto es tan importante hacer el ayuno y la oración. Debemos hacerlo un hábito santo, algo que hacemos constantemente, algo que hacemos y que practicamos 2, 3 veces a la semana, porque sabemos que Dios va a estar con nosotros, y si oramos a Él, Él estará con nosotros. Solo de esta manera, que es orando, podemos salvarnos a nosotros por la gracia de Dios y vindicar el nombre de Dios y cumplir con nuestras misiones santas, las misiones que Él nos ha encomendado. Hay trabajo serio que hacer en este tiempo, y los padres deben educar a sus hijos para que tomen parte en él. Déjeme hacer una pregunta. Esther, ¿quién la enseñó? Su tío. Sus padres no estaban con él porque murieron, pero su tío, que era después, que lo estaba cuidando, que lo cuidaba, él sí estaba con Esther. Y Esther aprendió de Mardoqueo. Y es por eso Esther tuvo esa fe de cuando tuvo miedo, ¿fue a quién? A Dios, para pedirle ayuda. Pero siempre podemos ver que todos estos historias de la Biblia siempre se encuentran, y si pueden seguir, pueden ver que todos fueron enseñados por sus padres, fueron enseñados por Dios y tuvieron una enseñanza que les ayudaron en ese día cuando tuviesen que presentarse ante un rey o un faraón, o en otros casos hasta líderes religiosos. Pero siempre tuvieron una fe porque sus padres, o en este caso su tío, les enseñó. Siguiendo dice: las palabras de Mardoqueo, otra vez, quien enseñó a Esther, pudieran aplicarse a los hombres y jóvenes de hoy. Y quién sabe si para una ocasión como esta has llegado a ser reina. Los jóvenes deben estar adquiriendo solidez de carácter para que estén capacitados para ser útiles. Todos nosotros hemos venido acá por una razón. ¿Quién sabe si esta será tu último momento para arrepentirse? Muchos en la semana pasada se han muerto. Muchos se han perdido sus almas. Ya no hay oportunidad para ellos. Considérate bendecido.
tienes otra oportunidad. Tómala. No esperas que otra venga porque quién sabe si habrá otra. Como dice aquí en la cita, esta pregunta se nos hace a nosotros. Y quién sabe si para una ocasión como esta has llegado a ser lo que eres. Si por eso estás en este lugar o estás en esta posición. Siempre, en cualquier posición que estamos, debemos dar la honra y gloria a Dios y siempre buscar vindicar su nombre. Ahora analizaremos un personaje que, aunque no está en la Biblia, sí se encuentra en los escritos de la hermana White. Y estoy hablando de Lutero. Y dice, no fue sino después de haber sostenido una terrible lucha en su propio corazón, cuando se decidió finalmente Lutero a separarse de la iglesia. En aquella época de su vida escribió lo siguiente: cada día comprendo mejor lo difícil que es para uno desprenderse de los escrúpulos que le fueron imbuidos en la niñez. Otra vez, lo que a él se les enseñó no fue lo correcto. Y por eso estuvo muy difícil para que él pudiera ahora aprender lo que era verdad. Pero lo pudo hacer por la gracia de Dios y lo pudo hacer. Oh, cuánto no me ha costado, a pesar de que me sostiene la Santa Escritura, convencerme de que es mi obligación encararme yo solo con el Papa y presentarlo como el anticristo. ¿Cuántas no han sido las tribulaciones de mi corazón? La pregunta que quiero hacer es que Lutero, que fue conocido como un reformador fuerte, Lutero que sabemos que llamó el pecado por su nombre, Lutero que se enfrentó al Papa, lo llamó el hijo de perdición, pero ¿fue fácil para él? Como dice esto, tuvo sus luchas. También como nosotros tenemos nuestras tribulaciones. Y la pregunta es, si hemos tenido tribulaciones, ¿le dimos gracias a Dios porque Él estuvo ahí por nosotros? Porque todos nosotros, y sé esto por seguridad, que todos nosotros hemos experimentado una tribulación, un dolor, una emoción de dolor por nuestros, hablando de los padres, por nuestros hijos o hijos, viendo a nuestros padres que están llorando. Todos nosotros hemos experimentado, aunque sea chiquito, una clase de tribulación o de dolor. Pero el Señor estuvo ahí. Si no estuvo allí, nosotros no estuviéramos aquí. El Señor estuvo con nosotros desde que naciéramos. Y ha estado con nosotros desde ese día hasta hoy. Y nos ha dado oportunidad tras oportunidad para que nosotros nos convirtamos a Él y que rindiésemos nuestras vidas a Él. Te dio otra oportunidad para servirle, para darle tu vida a Él. ¿Le decepcionarás? ¿Cuántas veces no me he hecho a mí mismo con amargura la misma pregunta que he oído frecuentemente de labios de los papistas? ¿Tú solo eres sabio? ¿Todos los demás están errados? ¿Qué sucederá si al fin de todo eres tú el que estás en error y envuelves en el engaño a tantas almas que serán condenadas por toda la eternidad? Así luché yo contra mí mismo y contra Satanás, hasta que Cristo, por su palabra infalible, fortaleció mi corazón contra estas dudas. Lutero, el gran reformador, después de leer por sí mismo la palabra de Dios, por descubrir la verdad y los grandes engaños que le hacían al pueblo, los católicos, sin embargo, aunque tuvo esa duda en sí mismo, como la palabra infalible lo fortaleció, se dirigió a la iglesia de Roma. Hubo una gran lucha dentro de él. Tuvo que luchar contra sí mismo y contra Satanás, pero se fortaleció con la palabra del Dios viviente. Y estuvo a solas humanamente ante un enemigo poderoso y cruel. Pero Dios y los ángeles estuvieron allí con él.
Y así nuevamente vemos que cumplió con su misión. No importa qué has hecho en el pasado, qué te enseñaron, qué creías, qué no hiciste, lo que sí hiciste. Debes saber que Cristo te espera con los brazos abiertos. Te está esperando, pero apresúrate, porque no estará ahí para siempre. Como dije, las puertas de gracia se están cerrando. Toma esta oportunidad, toma este mensaje de Dios, que porque te está hablando hoy. Toma estas palabras, póngalos en tu vida, dale tu vida a Dios, porque el tiempo no da para más. No sabemos lo que va a pasar mañana, ni siquiera lo que va a pasar hoy en el futuro. Entreguemos nuestras vidas a Dios. Finalmente tenemos nuestro ejemplo perfecto, nuestro Maestro divino, Jesús. Leamos los versículos siguientes hablando de Jesús y lo que Él sufrió solo porque Él nos amó tanto y nos quería salvar. Mateo 26:57 dice: lo que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Entonces le llevaron a Caifás. Siguiendo dice, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces lo llevaron al sumo sacerdote, al gobernador. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción del rey Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Entonces Cristo estuvo delante de 3 líderes: el sumo sacerdote Caifás, el gobernador Pilato y el rey Herodes. Entre estos 3, Cristo permaneció en perfección total en pensamiento y acción. Estando solo, mientras todos sus discípulos lo dejaron, Judas los traicionó, Pedro lo negó 3 veces. Humanamente, oyendo esto, podemos decir, bueno, ningún humano pudiera resistir eso. Si nosotros como humanos en esa posición, creo que muchos nosotros no estuviéramos callados, estuviésemos enojados, estuviésemos defendiéndose nosotros mismos, defendiéndose a nosotros, teniendo ese egoísmo de que yo no fui. Pero ¿qué hizo Jesús? Se quedó callado. ¿Y por qué que se quedó callado? Para salvarnos a nosotros. Como lo dice en la cita siguiente, en el deseado de todas las gentes, la carga del Salvador era demasiado pesada para Él en su condición débil y doliente. Desde la cena de Pascua que tomara, desde la cena de Pascua que tomara con sus discípulos, no había ingerido alimento ni bebida. En el huerto de Getsemaní había agonizado en conflicto con los agentes satánicos. Hasta dice que en ese momento Jesús estaba sudando gotas de sangre. Había soportado la angustia de la entrega y había visto a sus discípulos abandonarle y huir. Había sido llevado a Anás, luego a Caifás, después a Pilato. De Pilato había sido enviado a Herodes, luego de nuevo a Pilato. Las injurias habían sucedido a las injurias, los escarnios a los escarnios. Jesús había sido flagelado 2 veces y toda esa noche se había producido una escena tras otra de un carácter capaz de probar hasta lo sumo a una alma humana. Cristo no había desfallecido. No había pronunciado palabra que no tendiese a glorificar a Dios. Durante toda la deshonra, farsa del proceso, se había portado con firmeza y dignidad. Nuestro Señor Jesús sufrió burlas, mentiras, dolor e hizo todo esto solo. No hubo nadie que lo acompañara ni lo apoyara. Estuvo a solas por Dios, de pie por la misión que se le dio, de pie valientemente para que ahora también nosotros podamos estar de pie por Él. También vale la pena mencionar que Cristo tuvo que presentarse ante el príncipe más miserable y despreciable del mundo, mejor conocido como el príncipe de las tinieblas. Satanás mismo fue a Cristo tentándolo
3 veces en su tiempo más débil. Pero Cristo mismo se mantuvo firme. En realidad, esta es lo más inspirador que podemos escuchar. Cristo venció ya al enemigo y por ello ya la victoria es nuestra. Solo necesitamos aferrarnos de Cristo, obedecerlo en todo. Nosotros mismos ya somos ganadores juntamente con Él. Sigamos adelante, mis hermanos, sin desmayar, porque Cristo estará con nosotros. Veamos otra cita. Este dice: no te atrevas a pisotear los mandamientos de Dios y sal a una verdad impopular. Deja que el resultado sea lo que sea. ¿Te dejará el Salvador luchando solo? No, nunca. Él no te dice que no tendrás pruebas que soportar, ni sacrificios que hacer. Tu maestro era un varón de dolores y experimentado en quebranto. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza podemos ser enriquecidos. La pobreza hoy está llegando a este mundo y habrá tal tiempo de angustia como no hubo desde que hay nación. Habrá guerras y rumores de guerras y los rostros de los hombres acumularán palidez. Puede que tengas que sufrir angustia. Puede que pases hambre a veces, pero Dios no te abandonará. En tus sufrimientos, Él pondrá a prueba tu fe. Agradece a Dios que en tu pobreza y en tus pruebas puedes llamar a Dios tu Padre. ¿Qué dice al principio? No te atrevas. A lo contrario, estemos de parte de Cristo. Él murió por nosotros para salvarnos. ¿Cómo podemos rechazarlo? ¿Cómo podemos despreciar ese regalo que Él nos ha dado? ¿Cómo podemos revolcarnos en suciedad del pecado? Hay seguridad que sufriremos, pero ¿cómo podemos compararlo a lo que puede en la gloria que será revelada en nosotros? Como dice en Romanos 8:18, los sufrimientos de ahora en día no se pueden comparar con la gloria que se revelará en nosotros. Pero hay condiciones. Una se encuentra en los siguientes versículos, que habla de la instrucción, de que debemos estar enseñados en casa. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 2 de Timoteo 1:5 y capítulo 3 versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces aquí vemos que ese fervor lo tuvo hasta la abuelita de Timoteo. Y lo mismo debe ser de nosotros. Debemos tener ese fervor de nuestros padres. Debe ser que los padres nos enseñan cómo debemos enseñar a otros, cómo debemos aprender de Dios, cómo debemos orar, cómo debemos estudiar la Biblia. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La instrucción del niño y del joven debe ser en casa con los padres. Solo así tendremos esa oportunidad de ser firmes en los días que estaremos a frente de gobernantes y reyes, dando testimonio de lo que aprendimos y estudiamos en casa, lo que nuestros padres nos enseñaron. Ahora quizás no podemos entender lo importante que eso es, pero habrá el tiempo que lloraremos por el tiempo gastado y despreciado. Leamos una promesa que se encuentra en Lucas 12, 11 al 12. Dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, o en este día serían los presidentes o reyes,
No os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Este verso es increíble. Es una promesa que cuando nos lleven a los tribunales y todos los espectadores y el jurado estén en contra de nosotros y traigan falsos testigos y ellos mienten y nos provoquen, no debemos responder a nada propio, nada que salga de nuestro pensar, de nuestras palabras. Al contrario, orar y dejar que el Espíritu de Dios nos guíe. Mis hermanos, una gran tormenta se nos avecina y se nos urge a prepararnos. La Biblia nos urge a prepararnos para esta gran lucha. Hoy es el día de preparación para poder estar de pie valientemente por Cristo. Aunque estaremos solos humanamente, Cristo nunca nos abandonará. Hoy tenemos que alcanzar a tener la fe de Jesús, confianza inquebrantable en nuestro Dios Padre. Como he dicho, nuestro Dios Todopoderoso que agita como calma las aguas estará con nosotros. Entonces, si nosotros estamos con Él ahora, en hoy día, en la misma hora, su Espíritu nos enseñará lo que debemos decir. Seremos burlados, es verdad, y perseguidos, pero tendremos esa paz en medio del colapso del mundo. Paz en pestilencia, paz en muerte, paz en destrucción, porque no nos tocará a nosotros. Verdaderamente, cuando Apocalipsis dice, ay de los que se encuentran del lado de placeres mundanales, porque ellos supieron la verdad, pero decidieron seguir sus propios caminos y recibirán lo que ellos sí merecen. No queremos ser parte de ese grupo. Se requiere que los seguidores de Cristo salgan del mundo y estén separados y no toquen lo inmundo para tener la promesa de ser los hijos e hijas del Altísimo, miembros de la familia real. Pero si no cumplan con las condiciones, no puede cumplirse en ellos la promesa. Una profesión de cristianismo no es nada a la vista de Dios, pero la sincera, humilde, voluntaria obediencia a sus requerimientos señala a sus hijos adoptivos, a los receptores de su gracia, a los participantes de su gran salvación. Estos serán distintos, un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Se notará su carácter peculiar y santo, que los separará claramente del mundo de sus afectos y lujurias. Nuestros caracteres deben ser perfectos y santos. Deben ser discernibles y distintos entre los hombres del mundo. Escuchemos esto y recordemos que a medida que avanzamos será cada vez más difícil y peligroso, pero no estamos solos. Abramos nuestras Biblias a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 de Pedro 5, 8. Si pueden decir amén cuando lleguen ahí. Y en 1 de Pedro 5, 8, hablando de Satanás, dice, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No podemos descuidarnos ni por un solo momento, porque el enemigo nos quiere destruir. Sabe que no hay más tiempo y va a tratar lo que sea para adormecer a nosotros, para que nosotros seamos perdidos, que no seamos salvos. Ahora pasemos a Mateo 26, 41. Este versículo, creo que todos lo sabemos. En Mateo 26, 41 nos dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí se nos manda a velar y orar, porque aunque el espíritu quiere, la carne sí es débil y no podemos caer en tentación. Ambos versículos hablan de lo que nuestro estado debiera ser personalmente y como iglesia.
Debemos estar aferrados de Dios. El enemigo quiere destruirnos, pero ¿qué debemos hacer? Velar y orar. Discernir lo que está pasando en las noticias, discernir lo que está pasando hoy en día para saber qué debemos hacer, para tener una conexión con Dios, que nunca nos separemos de Él. Terminemos con estos versículos, Romanos 12, versículo 1 y 2, que dicen: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí se nos ruega que nos presentemos ante Dios como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Estamos llamados a separarnos y al mismo tiempo hacer lo que es bueno, aceptable y perfecto, que es la voluntad de Dios. Hermanos, Dios está buscando un pueblo santo, sin mancha, peculiar, diferente, para que pueda vindicar su nombre en este mundo. Estamos llamados a una misión santa y celestial. ¿Estamos listos para acudir a este llamado y decir: heme aquí, Señor, envíame a mí? ¿Tenemos el querer de hacer lo bueno? El querer como el hacer proviene del Padre. Entonces, ¿a quién debemos clamar? Jóvenes, debemos entender que el tiempo no hay más tiempo. No hay más años que podemos gastar en entretenimientos del mundo. Debemos rendir nuestras vidas a Dios. Y termino con esta declaración: ponte de pie por Cristo. Hermanos, estamos llamados a estar de pie por Cristo, de estar de parte de la perfección, depender de Cristo y ser como Él en pensamiento y carácter, separados del mundo, del reino de las tinieblas, separados del pueblo que tiene apariencia de piedad, pero niega su poder, así como los infieles y los apóstatas. Seamos diferentes, seamos como Pablo, que aunque en un tiempo fue perseguidor de la iglesia, se convirtió en el predicador más poderoso, incluso predicando al más alto y cruel emperador. Seamos como Daniel, quien, inspirado por Dios, interpretó el sueño de un rey pagano. Seamos como José, que estaba delante de un faraón, pero no se intimidó y dijo con valentía lo que Dios le instruyó. Seamos como Elías, que también estaba delante de un rey pagano, pero también una terrible y malvada reina. Y ahí mostró una fe inquebrantable en Dios y sus promesas. Seamos como Esther, que tuvo miedo, pero tuvo victoria sobre su miedo. Por la gracia de Dios, puso ese miedo en sus manos y tuvo valentía. Ni siquiera le importó su propia vida, solo para salvar al pueblo de Dios. Esa era su misión. Finalmente, seamos como Jesús, nuestro ejemplo perfecto a seguir, que caminó en esta tierra con la misión de sanar, de enseñar y salvar a los hombres del pecado. Jesús se quedó a solas en las horas más difíciles. No hubo nadie que lo acompañase más que su Padre Celestial. Asimismo nos tocará a cada uno de nosotros. Serán momentos angustiosos y muy terribles, pero no seremos abandonados nunca. Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para terminar, te dirijo a la historia de Noé. Él estuvo predicando solo por 120 años. Fue burlado y hasta golpeado fuera de lugares. Aún los animales, cuando se dirigían al arca en ese tiempo, los infieles siguieron no creyendo. Pero cuando llovió, ¿qué pasó? Ahora sí, los infieles tenían fe. Trataron de meterse a la arca, haciendo lo que era posible, lo que sea para salvarse a sí mismos. Clamaron a Dios como nunca antes, pero su oído no los escuchó. Luego clamaron a Noé, le pidieron, le rogaron que abriera el arca, mas no podía. Y toda esa destrucción era porque la gente de ese tiempo despreciaron la ley de Dios y lo convirtieron las cosas sagradas en abominaciones. Lo mismo está pasando hoy en día. Solo había uno que era justo,
uno que Dios iba a dar salvación a él y a su familia. Y estoy hablando de Noé. El que halló gracia en los ojos de Dios, el único justo en un mundo pervertido y corrupto. Y para una sola alma, Dios lo salvó. Y Noé, escuchando las instrucciones de construir el arca, ¿acaso dudó? ¿No lo hizo? Claro que no. Predicó y predicó, construyó y construyó. Por mucho tiempo les habló a sus corazones, mas la puerta de gracia se cerró. Su fase, su destino se cerró por eternidad. Como en los días de Noé, el Señor vendrá otra vez. Y como vemos, el mundo se parece como el mundo antediluviano. Jehová, tu Dios, te habla hoy. Decida hoy, porque hoy es el día de salvación. Solo tienes hoy, no hay mañana. Ten fe. Recuerden, mis hermanos, que las promesas son condicionales. Tenemos que hacer nuestra parte, dejar el mundo y buscar parecernos más a Cristo y llegar a duplicar su carácter. Caminando hoy en la senda justa y recta, defendiendo la palabra de Dios, aunque el mundo entero se nos oponga, aunque se nos llamen fanáticos, aunque nuestros hermanos no convertidos se nos opongan. Si estamos con Cristo, no fallaremos ni caeremos. Tenemos que prepararnos para poder soportar el tiempo de angustia que ya está más cercano de lo que nos imaginamos. Hermana o hermano, nuevamente pregunto, ¿estás dispuesto a hacer cualquier cosa por Cristo y también a dejar todo por Él? Porque Cristo dejó todo por nosotros. Dio su vida para que tuviésemos la oportunidad de disfrutar la vida eterna con Él. Sí pasaremos tiempos difíciles y duros. Veremos cosas que ningún ojo ha visto. Pasaremos tiempos difíciles. Y como dice el espíritu de profecía, veremos cosas, veremos la maldad en su fase peor. La corrupción abundará. La perversión será visto en todos lugares, hasta más de lo que se ve hoy. Pero Cristo venció al mundo. Por eso podemos tener esa fortaleza. Podemos tener paz. Podemos tener fe. Cristo venció. Viene muy pronto por nosotros, por los valientes que guardaron los mandamientos de Dios y que tienen la fe de Jesús. Y yo de todo corazón quiero ser parte de ese grupo. Y espero que cada joven y cada adulto quiera ser parte de ese grupo también. Roguemos a Dios que Él esté con nosotros, que Él nos perdone nuestros pecados, que queremos aceptar esa oportunidad. Y para terminar, que el pastor va a tener la oración, quiero decirle a los jóvenes, consagrémonos a Dios. Demos nuestra vida a Él. No hay más tiempo para perder. No podemos gastar los días en cosas que no tienen valor. Debemos dedicar nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestro todo al Dios Todopoderoso. Él nos ama, nos ha salvado y nos ha perdonado.